¿Tú dirías que normalmente estudias un poco de español o poco español? Y en este vaso, ¿dirías que hay un poco de agua o poca agua? Si todas estas opciones te suenan igual, este vídeo te interesa. Algunas personas ven el vaso medio lleno, otras lo ven medio vacío. Sin embargo, lo expresen como lo expresen, la cantidad de agua es la misma. Es decir, lo que cambia no es qué vemos, sino cómo lo interpretamos y, en consecuencia, cómo lo expresamos. Con la gramática pasa lo mismo. En algunas situaciones podremos decir que en este vaso hay un poco de agua, mientras que en otras situaciones, con exactamente el mismo vaso y la misma cantidad de agua, diremos que hay poca agua. Sin embargo, lo único que habrá cambiado es nuestra percepción. Por ejemplo, si tengo que tomarme una pastilla, me echaré un poco de agua en un vaso como este. No será mucha agua, pero será suficiente para cumplir mi objetivo, tragarme la pastilla. En cambio, si me estoy duchando y me quedo sin agua cuando todavía estoy cubierto de jabón, y solo tengo este vasito de agua que no me había terminado antes de ducharme, tengo poca agua, porque aunque sí que tengo algo de agua, no es suficiente para lo que la necesito. Otro ejemplo, ¿tú dirías que estudias un poco de español o poco español? Si tu objetivo es mejorar tu español tranquilamente y sin prisas, y estudias un poco cada semana, eso significa que no estudias mucho, pero sí lo suficiente para alcanzar tu objetivo a tu propio ritmo, lo cual me parece fantástico. En cambio, si tu objetivo cambiase y quisieras aprobar un examen difícil sin dedicar más tiempo a estudiar, en ese caso diríamos que estudias poco. Porque aunque es cierto que estudias algo, no estudias lo suficiente para superar este examen, que requiere más dedicación que cuando tu objetivo era solo pasártelo bien. En resumen, un poco, o un poco de, expresa una cantidad pequeña pero suficiente, mientras que poco, o poca, expresa una cantidad insuficiente para nuestros objetivos. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender un poco mejor esta diferencia. Si todavía tienes dudas, escríbemelas en los comentarios. ¡Hasta pronto!